La economía argentina vuelve a generar empleo con fuerza. El número de trabajadores en el sector privado, también en la industria, ya supera el que dejó el peronismo. Veámoslo. Seguro que habréis escuchado muchas veces este argumento con respecto a la economía argentina. Sí, los indicadores macrofinancieros, como por ejemplo el riesgo país, como por ejemplo el mercado bursátil, como por ejemplo la brecha cambiaria, todo eso está mejorando, pero no tiene ninguna repercusión sobre la economía real. Y cuando les indicas que la economía real sí está creciendo, que el PIB sí se está expandiendo, que la actividad económica real de la Argentina supera hoy en día la que tuvo el peronismo a lo largo del año 2023, entonces la réplica inmediata suele ser: pero ese supuesto rebote real de la actividad no tiene ninguna traducción sobre el nivel de empleo global del país, porque la economía argentina sigue destruyendo empleo. Por tanto, es un poco raro que el PIB esté creciendo tanto como dices y que el empleo no resurja. Bueno, pues este es otro contraargumento que ya podemos tirar a la basura. Ayer el INDEC publicó su informe sobre el mercado de trabajo de la Argentina correspondiente al tercer trimestre del año 2025. Y la principal conclusión que podemos extraer del mismo es que la economía argentina está creando mucho empleo y está reduciendo la tasa de paro. En el último trimestre, la economía argentina, a pesar de todo el riesgo y el ruido cuca preelectoral, ha generado 300.000 nuevos puestos de trabajo. Que sí, uno podría pensar que es un incremento debido a factores estacionales, que en el tercer trimestre del año tradicionalmente se genera más empleo que en el segundo. Pero precisamente por eso conviene comparar también la generación de empleo en este tercer trimestre de 2025 con el empleo del tercer trimestre de 2024, también bajo el gobierno de Javier Milei, y asimismo con el tercer trimestre de 2023, bajo gobierno peronista, o con el tercer trimestre de 2022, igualmente bajo gobierno peronista, pero más alejado de la crisis inflacionaria de 2023. ¿Y qué nos cuentan esos datos? Pues que a lo largo del último año la economía argentina ha generado 238.000 nuevos empleos. Es decir, que eliminando el componente estacional, hoy trabajan en Argentina casi 240.000 personas más que hace un año. Pero claro, hace un año uno podría pensar que estábamos en el momento más profundo de la recesión post-ajuste macroeconómico que tuvo que implantar Javier Milei para meter en vereda a la inflación. No es así, porque en el tercer trimestre de 2024 la economía ya experimentaba un fuerte crecimiento económico, pero bueno, se podría comprar ese argumento. Bien, pues comparemos el dato de este tercer trimestre de 2025 con el tercer trimestre de 2023, bajo gobierno peronista. En este momento hay 498.000 personas más trabajando en la Argentina que hace 2 años, que en el tercer trimestre peronista de 2023. Y ya si nos vamos un año más atrás, al tercer trimestre de 2022, en la actualidad hay en Argentina 684.000 personas trabajando más que entonces. Pero además no deberíamos perder de vista que durante los últimos 2 años Javier Milei ha reducido de una manera bastante intensa el volumen de empleo público, de empleo estatal. Por tanto, que el empleo total crezca a pesar de los despidos necesarios que se han producido dentro del sector público, lo que está indicando es que el empleo privado aumenta aún más de lo que he mencionado con anterioridad. ¿Y cuánto más? Pues bien, en el tercer trimestre de 2025 hay 391.000 personas más trabajando en el sector privado que hace un año, que en el tercer trimestre de 2024. Pero es que hay 573.000 trabajadores más en el sector privado ahora que hace 2 años, durante el tercer trimestre de 2023 bajo gobierno peronista. Todavía más significativo. Ahora hay 842.000 trabajadores más en el sector privado que en el tercer trimestre de 2022. Por tanto, lo que nos está diciendo todo esto es no solo que la economía argentina está generando empleo y ya tiene más empleo que cuando gobernaba el peronismo, sino que además el motor fundamental de esa creación de empleo está siendo el sector privado y no el sector público, lo que pone de manifiesto una economía mucho más sana de lo que sus detractores quieren reconocer.
Y como cada vez estos datos son más incuestionables, esos detractores ahora están tratando de reformular el argumento. Algunos ya empiezan a admitir que sí, que el sector privado sobre el papel está generando empleo, pero que es empleo de muy baja calidad. Personas que a lo mejor trabajan 1 hora a la semana o 2 horas al mes y que desde un punto de vista estadístico ya figuran como personas empleadas, ocupadas, pero obviamente a efectos prácticos son personas desocupadas. Pues bien, en esta estadística también podemos discriminar qué porcentaje de todos los empleados que he mencionado antes entran dentro de la categoría de personas subocupadas, es decir, personas que trabajan muy pocas horas al mes. Y lo gracioso es que ese porcentaje se ha reducido durante el último año, es decir, la economía argentina ha creado empleo durante el último año y lo ha hecho reduciendo el porcentaje de subocupación, no incrementándolo. De hecho, ahora mismo hay 51.000 personas subocupadas menos que hace un año, y si lo comparamos con hace 2 años, con el tercer trimestre de 2023, es verdad que hay 114.000 personas subocupadas más que en ese momento, pero recordemos que esto ni siquiera llega al 20% de todo el empleo nuevo que ha generado el sector privado, es decir, el 80% de lo que ha aumentado el empleo privado en 2025 frente a 2023 es empleo que no tiene que ver con subocupación. Vamos, que aun cuando durante los últimos 2 años no se hubiese generado un único empleo por subocupación, hoy habría bastante más empleo en el sector privado que hace 2 años bajo gobierno peronista. Todavía más claro con respecto al tercer trimestre de 2022. Ahora mismo solo hay 46.000 personas subocupadas más que en el tercer trimestre de 2022. Es decir, que menos del 5% de todo el empleo que ha generado el sector privado durante estos últimos 3 años ha sido empleo subocupado. El 95% restante no lo ha sido, lo cual, de nuevo, habla de una economía privada cada vez más vigorosa y que precisamente por eso está generando empleo. Y dirán, no, pero es que no es empleo en los sectores productivos adecuados. La industria argentina está atravesando de manera generalizada una crisis brutal que está llevando al desmantelamiento de su tejido industrial y al despido masivo de sus trabajadores. Nuevamente, mentira. Es verdad que durante el año 2024 y parte de 2025, el empleo industrial de aquellas industrias menos competitivas internacionalmente sufrió un duro golpe. Pero ese ya es un discurso caducado, porque en el último año se han generado más de 160.000 nuevos empleos en el sector industrial manufacturero. Y algunos pensarán, claro, si en 2024 destruiste tantos, es normal que ahora rebote un poco, pero habrá muchos menos empleos en el sector manufacturero que cuando gobernaba el peronismo. Pues no. En el tercer trimestre de 2025 hay 26.000 empleos en el sector industrial manufacturero, más que en el tercer trimestre de 2023 bajo gobierno peronista. Y a su vez también hay 98.000 empleos más en el sector manufacturero que en el tercer trimestre de 2022. Por tanto, en este tercer trimestre de 2025 hay más empleo en la industria que en cualquier otro momento durante el anterior gobierno peronista. De hecho, el único argumento desesperado que les queda para tratar de pintar la situación actual del mercado laboral argentino como peor que cuando gobernaba el peronismo, es decir, que ahora mismo la tasa de paro es el 6,6% de la población activa, mientras que en el tercer trimestre de 2023 era del 5,9%. Es decir, aún hoy la tasa de paro es más alta que hace 2 años, si bien ya es más baja que hace 3 años. En el tercer trimestre de 2022, con gobierno peronista, la tasa de paro era del 7,1%. ¿Pero por qué este no es un buen argumento? Pues porque, como hemos expuesto, ahora hay más gente trabajando en la Argentina que entonces. Y si hay más gente trabajando, ¿por qué la tasa de paro es más alta? Pues porque ahora hay más gente que quiere trabajar dentro de la Argentina que cuando gobernaba el peronismo. No solo porque la población haya aumentado durante estos últimos 2 años, sino también porque la tasa de actividad, el porcentaje de personas sobre la población total que quieren trabajar, estén trabajando o no lo estén haciendo, es ahora más alta que hace 2 años. En la actualidad, el 48,6% de la población argentina quiere trabajar, o está trabajando o está buscando empleo, y si no lo encuentra, está parada. En el tercer trimestre de 2023 era el 48,2%.
Si hoy la tasa de actividad en Argentina fuera del 48,2% y no del 48,6%, la tasa de paro en Argentina hoy sería del 4,2%, muy por debajo del 5,7% del tercer trimestre de 2023 y con mucho menos empleo público maquillando esa tasa de paro. En definitiva, y como ya explicamos en el vídeo de hace unas semanas en las que expusimos el notable crecimiento económico que había logrado Argentina durante el tercer trimestre de 2025, que Argentina esté resistiendo, tanto en términos de crecimiento como de generación de empleo, en un clima político enormemente adverso, como fue el riesgo preelectoral kirchnerista, que disparó la prima de riesgo, que hundió el mercado bursátil y que hundió la inversión privada durante ese trimestre, que pese a todo ello la economía esté creciendo y esté generando empleo, significa que ahora, con calma macroeconómica y con reformas pro crecimiento, liberalizaciones de la economía como las que está promoviendo desde el Congreso Javier Milei, la economía argentina, si el kirchnerismo no lo impide, tiene un futuro esplendoroso.